Ahí está. Bueno, profe, nosotros estamos acá para hacer la entrevista que habíamos acordado con usted sobre dictadura militar en Argentina. Y bueno, ¿nos puede decir su nombre y su edad? Mi nombre es Ignacio Lupi, soy profesor de tecnología y robótica y tengo 51 años. ¿Cuántos años tenía usted cuando empezó la dictadura? Cuando se hizo el golpe de estado del 74, 76. 76, perdón, 74, 76 tenía 10 años, 11 años. ¿Y dónde estaba usted? Estaba en Buenos Aires. El día estaba en mi casa. Estaba en su casa. Esa noche estaba en mi casa, viendo televisión y viendo los acontecimientos junto con mi madre. ¿Sí? Con esos 10 años que tenía usted, ¿tenía alguna postura a favor del golpe o simplemente no podía distinguir? Tenía una postura a favor del golpe porque estábamos viendo una crisis económica importante. O sea, postura. Yo, por lo que escuchaba en mi casa y por lo que escuchaba en los noticieros y escuchaba en la televisión, al principio la mayoría del país tenía una postura favorable al golpe. De hecho, muchas instituciones, como partidos y gremios, apoyaron el golpe de Estado. Eso no hay que olvidarse, porque todo el mundo protesta contra el golpe, pero se olvidan de que mucha gente, es lo que van a escuchar alguna vez decir, fueron a golpear la puerta de los cuarteles. Estaban a favor del golpe de Estado. La política de Martínez de Hoz en su momento parecía buena la cosa. Sí. ¿Y cómo vivió la dictadura? ¿Tuvo que esconderse? ¿Cómo viví la dictadura? Al principio mucho no me di cuenta porque estaba en el colegio primario. Sí, viví la dictadura en el colegio secundario y todo mi colegio secundario fue bajo el régimen militar. Esconderse no, nunca necesité esconderme, pero sí tuve que tomar muchas precauciones y teníamos muchas prohibiciones. Menores de 18 años después de las 10 de la noche no podía ver, así que eso de ir a salir a bailar y no existía, nadie iba a bailar de los chicos jóvenes con 2, 15, 16, 17 años porque estaba la policía militar. En San Miguel, como estábamos muy cerca del Campo de Mayo, siempre había militares dando vueltas. Así que no era muy aconsejable salir de noche, había que salir siempre con documentos. Yo iba al almacén de mi casa, a la panera de mi casa, iba con documentos, porque en la esquina de mi casa y en Irigoyen y Gaspar Campos siempre había operativos militares haciendo razias y registrando autos y levantando personas. Eso sí lo he visto. Y había soldados en la zanja de mi casa que se tiraban cuerpo a tierra, armados, así que sí, eso sí lo he vivido y lo vi muchas veces, así que todas las veces que salíamos con documentos y yo tenía 13, 14 años y salía al almacén con la cédula de identidad en la mano. ¿Tuvo que esconder algún material prohibido durante la dictadura? Sí, tuvimos que esconder, mi mamá más que yo, tuvimos que esconder algunos libros que estaban prohibidos, como Mi planta naranja Lima, que ahora todo el mundo lo lee, la dije en secundaria, pero hay una anécdota interesante que es la Biblia latinoamericana traía unas imágenes del lo que ellos se llamaban tercermundismo y traía ilustraciones que mi mamá arrancó de la Biblia para no tener problemas con las ilustraciones, y también enterramos un paquete importante de libros porque mi mamá no los quiso tirar, no los quiso quemar. Así que hicimos un pozo y tuvimos que enterrar libros, ¿sí? ¿Usted fue afectado de forma directa por el golpe? Directamente no. No, o sea, no tuve persecuciones, ni mi familia, no tuve desaparecidos, no tengo ningún familiar desaparecido ni nada. Afectado directamente sí, porque realmente me arruinó, viéndolo desde ahora, me arruinó mi adolescencia por el temor. Había mucho temor de salir, había mucho temor de que te secuestraran, inclusive los montoneros, los extremistas, los parapoliciales. Había mucho temor, sí,
afectado, sí, psicológicamente terrible. ¿Ha visto enfrentamientos entre los militares y la resistencia? No, nunca vi un enfrentamiento. Sí vi muchos operativos militares y de la policía levantando gente en las esquinas haciendo lo que le llamábamos racias o haciendo controles policiales, lo cual es un control policial, pero hacían los militares con camiones y subir gente. Eso sí lo he visto. ¿Cómo vivió la guerra de Malvinas y el conflicto del Beagle? El conflicto del Beagle lo vivimos con un poco de temor porque mi hermano estaba haciendo servicio militar en el 78. Así que eso sí nos dio un poco de temor a ver si lo mandaban porque además estaba en un área de caballería y eso fue todo en los Andes y ahí la caballería, lo que sea animales y máquinas y tanques tiene que ver, así que él estaba en remonta, que es la parte que cuida y maneja todos los caballos y todas las mulas, todo lo que sea animales del ejército. Y entonces sí, ahí medio estuvimos un poco preocupados. Y la guerra de Malvinas, yo tenía 17 años en la guerra de Malvinas. Al principio, yo lo voy a decir, porque hay gente que no dice, pero yo salí a decir que estaba bárbaro y que estaba fantástico. Y casi voy a la Plaza de Mayo ese sábado que salió Galtieri, el presidente, a decir que si vienen íbamos a presentar batalla. Y ahí estábamos entusiasmados. Y estábamos entusiasmados con las noticias que enviaban, toda la propaganda que nosotros no conocíamos, era muy joven. Y claro, era todo mentira, nadie estaba ganando en ningún lado. Y los ingleses vinieron y hicieron papilla. Hemos trabajado también para juntar fondos, para juntar ropa para enviar a los soldados que después nunca les llegaron. Malvinas es una historia muy triste, no solamente por el combate en sí, sino por lo posterior. Los bajaron casi escondidos a los soldados. Los traían de la noche, bajaban en el puerto, los subían en los camiones y como si fueran delincuentes, los trajeron los soldados de Malvinas. Sí. Es lamentable lo que hicieron con gente que murió. Sí. Usted dice que tenía 17 años cuando ocurrió esto. Sí. ¿Estuvo cerca de participar de...? No, porque no me daba la edad. Así que no, ni cerca. Y mi hermano tampoco. Sí, tengo un amigo cercano que estuvo en el crucero General Belgrano, que se salvó. Él se salvó, sí, fue uno de los sobrevivientes del Belgrano, que va a dar charlas a las escuelas si se le pide, así que, pero sí, no viví de cerca, pero sí después con las historias y con la gente que volvió. Tengo papás de alumnos míos que han ido, que son veteranos, que no quieren hablar, no hablan de eso, no hablan de lo que pasó. Fue muy lastimoso, realmente fue muy terrible la lucha entre las distintas armas, entre la marina, el ejército, la fuerza aérea, que escondían comida, que la comida no llegaba. Fue realmente una cosa terrible. ¿Soñó manifestarse contra el golpe? No, porque cuando se hizo el golpe era muy chiquito, estaba en 6º grado, así que no fue mal. De hecho, muy poca gente salió a manifestarse contra el golpe, había mucha gente que estaba a favor, así que yo no recuerdo manifestaciones por el golpe de Estado, no las recuerdo. ¿Qué sintió cuando volvió la democracia? Cuando volvió la democracia fue algo bueno, fue algo que no conocía, porque es la época de Isabel Perón, del 74 al 76, fue un desastre con la AAA, así que era muy pequeño. Así que era algo nuevo, la democracia, algo que tuvimos que aprender. Tuvimos que aprender a vivir en democracia y a saber lo que era la democracia. La democracia tiene sus idas y sus vueltas y hay que saber. Y nosotros, como pueblo, no sé si estábamos muy preparados para esa democracia. Es una maravilla que haya vuelto y fue una cosa. Raúl Alfonsín hizo lo que pudo
con lo que tenía, los gremios, el ejército propio también. Realmente hizo lo que pudo Raúl Alfonsín y lo hizo bien. Creo que lo hizo bien. ¿Qué sintió cuando comenzó a ver los nuevos levantamientos militares? En la época de democracia, Sí. que había que matarlos. Tenía que volver a volver. No, temer que vuelvan no, pero sí había que darles un castigo porque ya no era época de ellos, ya había pasado su tren y ya los levantamientos no tenían ninguna justificación. Tanto Seineldin como Rico no tenían ninguna justificación de nada para levantarse contra la fuerza, contra la democracia. ¿Cómo fue su reacción cuando el doctor Menem los indultó a los militares? El indulto fue un error del doctor Menem, porque el indulto no tiene que haber pasado nunca eso después del juicio de las juntas militares. Menem indultó tanto a los militares como a los subversivos. El problema es que los militares los volvieron a poner presos y los subversivos no. Entonces, ahora viéndolos desde esta perspectiva, es como, no voy a decir que no, pero me parece un poco injusto. O sea, si sacamos el indulto a los militares, cosa que me parece muy bien, también había que sacar el indulto a todos los que estaban presos o a todos los que son acusados por montoneros o por matar gente. Y esa gente que Menem indultó no volvió a la cárcel de los subversivos. Entonces, ahí creo que la estructura democrática no estuvo a la altura de las circunstancias. Ahí falló algo. La democracia, el Congreso, el pueblo que se olvidó de los montoneros que mataron gente. La guerrilla montonera y el ejército revolucionario del pueblo mató a 1.100 chicos en atentados terroristas. De eso nadie se acuerda. Yo no soy promilitar y no estoy de acuerdo con los militares, pero sí me acuerdo de eso porque es una cuestión de justicia. Si perseguimos a los militares que torturaron, tenemos que perseguir a la gente que puso bombas. Sí. Y bueno, ¿tendría alguna anécdota que contarnos acerca de la dictadura? No, anécdotas es esa, bueno, San Miguel, los viernes a la noche. Los viernes a la tardecita, yo estaba al industrial, íbamos de noche. Entrábamos 6:20 hasta las 11 de la noche. Y cada vez que daban franco a los estudiantes del colegio de la Lemos, entonces estaba lleno de policía militar. La estación de San Miguel, todo alrededor del colegio industrial donde yo iba, la estación, la plaza, lleno de policías militares cuidando a los cadetes. Eso sí me acuerdo, se los veía por todos lados. Después el hecho de no poder salir después de las 10 de la noche. Después no tuve mayores anécdotas porque siempre fui temeroso y Claro. Siempre traté de hacer las cosas bien para que nunca tuve problemas con ningún militar de nada. Bueno, creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Muchas gracias, ustedes.